televidentes, estamos de vuelta y en esta mañana saludamos la presencia en nuestros estudios del señor Ministro de Economía, Simón Cueva. Ministro, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Doña Luisa, muchas gracias. Un gusto la invitación. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos muchos temas y quisiéramos iniciarlo, ministro, comentando cuál es su balance en cifras reales de lo que han sido estos primeros 5 meses del gobierno del encuentro en materia económica. Yo diría, Luisa, se empezó el gobierno en un país que ha tenido un impacto muy fuerte la pandemia, ¿no es cierto? El COVID ha afectado al mundo entero, pero en el Ecuador ha sido muy dura la afectación, ha sido una crisis fuerte que le afectó a la economía de manera bastante profunda, parte de la vida de la gente. Y por ende el primer esfuerzo del gobierno siempre fue lo que muchas veces dice nuestro presidente, una campaña de vacunación orientada no solo a salvar vidas, no solo a mejorar la salud de los ecuatorianos, sino también a recuperar la economía. ¿Y qué resultados ha dado? La verdad es que por ahora se está viendo varios indicadores de reactivación y recuperación que son positivos. ¿Por ejemplo? Estamos de nuevo con niveles, por ejemplo, de ventas, con reportes del SRI, con ingresos tributarios de IVA, por ejemplo, que están de nuevo en niveles pre-pandemia. Estamos con, desde este mes, 275,000 empleos adecuados creados desde mayo hasta la fecha, que todo esto refleja que la economía poco a poco está regresando a normalidad. Tenemos un feriado que acaba de pasar, que ha sido bastante positivo para el sector del turismo en todo el país. Todo esto muestra que poco a poco estamos regresando a la normalidad. Ministro, sin lugar a dudas, ello forma parte de ese plan económico que ofreció el gobierno nacional a través del presidente de la República, que iba, dijo él, a propiciar, una vez implementado, un crecimiento sostenido de la economía, un manejo coherente y transparente y honesto de los recursos públicos, de la mano con estas acciones de la creación de nuevos puestos de trabajo. En concreto, ¿qué acciones son las que se han ejecutado o han comenzado a implementarse para poder lograr esos primeros indicios de recuperación que usted hace referencia? Fíjese, aparte de la campaña de vacunación, ¿no es cierto?, y de esta recuperación, ha sido mucho ordenar las finanzas públicas, tratar de transparentar lo más posible las cosas, tener buenas relaciones con la comunidad internacional. Hemos cerrado un acuerdo con el Fondo Monetario, hemos rediscutido el acuerdo para hacerlo mucho más acorde a las necesidades del país, a la realidad nacional, a lo que se puede y no se puede hacer, y asegurarnos que la economía efectivamente retome un sendero de crecimiento económico sostenido en el tiempo. Sin eso no hay empleo de calidad. Ahora, aquí hay un punto importante cuando usted habla de la relación con el Fondo Monetario Internacional, el haber rediscutido aquellos primeros acuerdos y hacer los cambios o modificaciones pertinentes. ¿Qué impacto tendrá o ha comenzado ya a sentirse la decisión del Ejecutivo de dejar sin efecto el sistema de bandas para fijar el precio del combustible? ¿De alguna manera esto entorpece o afecta también esa relación con este organismo? Y económicamente hablando, ¿qué impacto tendrá en la caja fiscal? A ver, efectivamente, esta decisión de paralizar, al menos temporalmente, el tema de incremento de los combustibles y de bandas es parte de esta discusión abierta. Este es un gobierno de diálogo y de encuentro. Y como parte de este diálogo, de esta apertura, hay que saber escuchar y hay que saber a veces ceder en ciertas cosas para lograr el bien mayor, que es la gobernabilidad de este país, que es ponernos de acuerdo entre ecuatorianos y asegurar que a futuro tengamos un futuro ordenado y un futuro bueno para el país. Entonces, efectivamente, esto implica algún sacrificio para la caja fiscal, ¿no es cierto? Más o menos esto implicará para el año próximo, de no haberse tomado la decisión, más o menos son unos 200 millones de dólares. Usted ha dicho que es temporal. ¿Qué tiempo duraría esta suspensión? Yo diría, sobre todo, esto es un tema de mediano plazo, como creo que se ha discutido con los sectores sociales y tal. A mediano plazo no es sano subsidios generalizados, porque son subsidios que favorecen en general a la gente más rica, a contrabandistas, al narcotráfico y tal. Y entonces tiene sentido ir pensando con el tiempo, como por ejemplo lo ha dicho el mundo entero en la conferencia reciente en Glasgow del tema climático. Es sano que para los combustibles fósiles como la gasolina o el diésel haya gradualmente precios más sólidos, pero hay que hacerlo de manera ordenada cuando se tengan mecanismos acordados y claros de focalización para ayudar a los sectores. Hasta entonces la decisión está tomada y se mantiene porque esto va a ayudar
a tranquilizar los ánimos y a tener esos consensos nacionales. Ok, hasta tanto hay que buscar recursos para la caja fiscal y ustedes han enviado recientemente a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma tributaria. ¿Cuál es el alcance de la misma? ¿Habrá creación de nuevos impuestos? ¿Qué incentivos hay para los sectores productivos, para los pequeños, medianos y grandes empresarios? ¿Qué es lo nuevo, lo diferente, lo innovador? A ver, la propuesta de reforma tributaria tiene varios ejes, pero el principal es proteger a los sectores más pobres del país, ¿no es cierto? El principal es, frente a la pandemia, los sectores más vulnerables, los que viven del día a día, los informales, han vivido muy duro, una situación muy difícil, y todas las estadísticas oficiales que uno puede ver muestran una caída muy fuerte para ese sector. Entonces, primer objetivo ha sido proteger a los más pobres. Dentro de eso, efectivamente el Ecuador sale de una crisis muy dura, necesita asegurar sostenibilidad fiscal en el tiempo, necesita que la situación fiscal sea ordenada y seria. ¿Mediante qué vía, ministro? Y eso pasa por dos tipos de contribuciones. Por un lado, contribuciones permanentes que permiten a mediano plazo fortalecer, y eso pasa por una revisión de la escala del impuesto a la renta de las personas y por la eliminación de algunas exenciones sin topar los niveles ni las tasas para el impuesto a la renta corporativo, ¿de acuerdo? Esos dos lo que permiten es un sistema más progresivo en que quienes más tienen, más contribuyen de manera gradual y progresiva para el mediano plazo del país. Eso ha sido recurrente en campaña y en cada ejercicio de gobierno, figúrese usted, ministro, porque el país entero se pregunta a propósito de que hay informales e informales, es decir, hay los pequeños informales, la gente más humilde que quiera cometer con un emprendimiento y que requiere de incentivos, pero usted sabe muy bien, como hombre que sabe de economía y finanzas del país, que también hay de los otros, gente que sí tiene un buen capital y hace empresa de manera individual o jurídica, pero que no aportan al Estado y son permanentemente evasores, realizando una práctica desleal con aquellos empresarios formales, que los hay y en buena medida, y que se sienten al final terminar subsidiando a aquellos evasores de impuestos. Luisa, ¿hay algún capítulo para combatir la informalidad de ese tipo de informales evasores? Totalmente, Luis, usted tiene toda la razón y es muy importante. Hay por un lado un capítulo para ayudar a los pequeños microempresarios, un nuevo esquema, digamos, tributario gradual que les permite integrarse para nuevos emprendimientos, etcétera, y que tiene como una especie de paso temporal y a los 3 años se gradúa y pasa al sistema normal. Ok, ¿de qué manera se va a combatir a esos evasores de impuestos? La parte de elevación y la informalidad. Desde el día 1 hemos querido como gobierno combatir de frente eso. ¿Y qué han hecho? Ha habido muchos pasos. El SRI ha creado una unidad de grandes contribuyentes a la que hemos dado recursos, asistencia técnica internacional. A la fecha, esa área de grandes contribuyentes ya está recaudando más de 400 millones de dólares adicional a lo histórico, ¿no es cierto? Es bastante plata. ¿De acuerdo? Se ha hecho acuerdos de intercambio de información tributaria con los Estados Unidos y con más de 130 jurisdicciones a nivel internacional para hacer intercambio y asegurarnos que todos paguemos lo que debemos pagar, no más, pero no menos. Enhorabuena. Se ha hecho, la nueva ley prevé varios incentivos, digamos, varios derechos para el SRI para fortalecer su capacidad de cobro. Se prevé, por ejemplo, que ecuatorianos que vivan en el extranjero, pero que tengan grandes negocios aquí en el Ecuador, no pequeños, temas grandes, relevantes, tengan también obligación de declarar acá. O sea que ahora sí van a funcionar los controles del SRI. Y la idea es que eso tiene que funcionar y el SRI está, el gobierno en general, junto con el SRI, junto con la SENAE, estamos trabajando día a día para que todos paguemos. Y eso implica hacer cruces, eso implica cobrar más a quien no debe, eso implica empezar a cobrar multas de impuestos atrasados. La propia ley prevé también un sistema de mediación tributaria para acelerar el cobro de estos temas atrasados. En lo que va del año hemos cobrado más de 500 millones de atrasos tributarios. Entonces, efectivamente, hay un esfuerzo importante porque necesitamos que el sector formal que hace su trabajo no tenga efectivamente esta competencia desleal. Y eso está previsto en la ley y así debe ser. Y hay un tema adicional que está en la ley. ¿Cuál es? Que es que se está cambiando de un control previo a un control posterior el proceso para el comercio. Ah, qué interesante. Y con multas más fuertes para quienes incumplen ciertos temas, de tal manera que el que cumple adecuadamente sepa que al que no cumple le va a caer la ley también y que el terreno tiene que ser el mismo para todos. Ministro, para poder lograr esa ansiada reactivación de la economía, ¿cuán importante es
en el plan global o macro del gobierno nacional la aprobación del presupuesto general del Estado para el año 2022 por parte del Poder Legislativo? El presupuesto general del Estado siempre es un momento importante para el país porque es un momento para transparentar al país la situación de las cuentas fiscales, los planes para el futuro y las prioridades relativas dentro de los gastos del gobierno. Entonces, es muy importante. Tanto el proyecto de ley de reforma tributaria de desarrollo económico como la proforma han coincidido esta vez en el tiempo, los dos están frente a la Asamblea, hemos tenido diálogos fructíferos con la Asamblea para ir avanzando. El CAL de la Asamblea ya ha decidido, el uno va a una comisión, el otro a la otra comisión, y vamos a hacer todo el esfuerzo de diálogo y de explicación. ¿Está debidamente financiado ese presupuesto? Absolutamente, la proforma presupuestaria está debidamente financiada, pero tiene un incremento, entiendo. Tiene un pequeño incremento en el monto total, pero el déficit, que es la diferencia entre los ingresos y los gastos, se sigue reduciendo. El año pasado, 2020, se acabó con un déficit superior a los 7.000 millones de dólares en el Ecuador. Este año nosotros esperamos reducir ese déficit a cerca de 4.000 millones de dólares, es una reducción importante. En la proforma está previsto que esto baja a 3.700 sin reforma tributaria. En caso de que se apruebe la reforma tributaria, que eso da más ingresos, podríamos llegar a un déficit fiscal de 2.500 millones de dólares más o menos el año próximo. Fíjese, el cambio de 7.000 a 2.500 es un esfuerzo bien importante para ordenar la casa y la economía sin topar a los sectores sociales y a los gastos más vulnerables. ¿Habrá reducción del gasto público? Eso es esencial, porque sin reducción del gasto público en un Estado adiposo y con una economía abultada, no podrá haber progreso. Tiene usted toda la razón. El Estado tiene que dar el ejemplo y tiene que ser de los primeros que hace un esfuerzo importante de austeridad, de seriedad, de eficiencia en el manejo de los recursos públicos para también pedir a los ciudadanos. No puede ser solo de un lado este tema. Y la proforma tiene en ese sentido dos grandes temas. El uno es ser cada vez más transparente. Ha habido una especie de mala costumbre aquí, ¿no es cierto?, de incluir dentro del gasto de inversión gastos que en realidad no son no permanentes, como debería ser el gasto de inversión, sino que son permanentes, incluyen sueldos, incluyen pago de bonos, por ejemplo. En esta proforma estamos reclasificando más de 1.500 millones de dólares que estaban clasificados como gasto de inversión para ponerlos como sueldos, como bonos, como bienes y servicios, para que sea transparente para la ciudadanía. Ese es un primer tema. Y cuando uno compara, reclasificando y comparando papas con papas, digamos, lo mismo acá que acá, los rubros que bajan en la proforma son los rubros de sueldo y salarios y los rubros de bienes y servicios, que es el gasto corriente del Estado. Y los rubros que incrementan en la proforma son las transferencias sociales, el bono de desarrollo humano, las transferencias al seguro social, por ejemplo, el gasto de inversión y las transferencias de capital que se llaman, que son transferencias a los gobiernos locales, a las universidades y a otros sectores. Ministro, nos queda claro, el tiempo de la entrevista ha concluido y lo quiero comprometer para que vuelva a visitarnos y poder ir viendo cómo evoluciona la implementación de todas estas acciones en favor de la economía del país. Con todo lo gusto, estamos a las órdenes siempre. Amables televidentes, ha sido la intervención del señor Ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva. Es momento de ir a una breve pausa y enseguida volvemos con más desde la noticia en la comunidad.